Buenas tardes, pues vamos a empezar la clase de hoy. Entiendo que la próxima semana tenemos examen, entonces el tema de hoy y el tema próximo de la siguiente semana entran al examen, ¿ok? Bien, vamos a hablar en esta oportunidad de lo que es otra patología muy común en lo que se refiere a la glándula tiroides. Básicamente vamos a hablar de lo que es el hipotiroidismo, ¿sí? Bien. Esta es una entidad muy común, muy frecuente. Yo diría que las patologías más frecuentes en la patología endocrinológica es diabetes mellitus, le sigue hipotiroidismo, hipertiroidismo y Cushing. Creo que son las entidades más frecuentes que se atiende, por lo menos en el hospital. Entonces, y el hipotiroidismo yo creo que es la segunda patología endocrinológica más frecuente. La idea de que tengamos el conocimiento del hipotiroidismo se basa en el hecho de que debemos hacer un diagnóstico rápido, identificar al paciente que tiene patología tiroidea, como es el hipotiroidismo, hacer el screening o hacer el estudio para llegar a un diagnóstico de hipotiroidismo e iniciar tratamiento. Se van a dar cuenta que existen muchas complicaciones cuando no diagnosticamos adecuadamente un hipotiroidismo. Las manifestaciones clínicas básicamente son muy llamativas, por lo tanto tenemos que adiestrarnos a realizar un diagnóstico precoz. Bien, pueden ver el gráfico. El hipotiroidismo está definido como la disminución en la producción de las hormonas tiroideas T3, T4. Por lo tanto, hay una disminución de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo se darán en manifiesto por la disminución del efecto de estas hormonas tiroideas en los tejidos periféricos. Bien, la clasificación del hipotiroidismo se la clasifica en tres. Hipotiroidismo primario, donde la patología radica en la propia tiroides, ¿sí? Y tenemos el hipotiroidismo secundario, donde la entidad donde se inicia el proceso patológico está en la hipófisis anterior. Y el hipoterciario, donde está en el hipotálamo. Por ejemplo, tumores, traumas, secciones. Bien, si ustedes recuerdan, el eje tirotropo está compuesto por el hipotálamo, que secreta TRH. Esta va a ser transportada a través del tallo hipofisiario, llega a la hipófisis anterior y secreta TSH, hormona liberadora de tirotropina. Y posteriormente esta TSH va hacia la glándula tiroides y va a producir T3, T4. A través de esta clasificación podemos decir hipotiroidismo primario cuando la patología está en la tiroides, secundario cuando está en la hipófisis, por lo tanto hay una alteración en la secreción de TSH. Y terciario, hay una alteración en la secreción de TRH. ¿Ok? Bien. La etiología del hipotiroidismo básicamente está dada por principalmente el 90% de hipotiroidismo se trata del hipotiroidismo primario, ¿ok? Donde la patología está ubicada en la glándula tiroides. ¿Qué causas pueden producir hipotiroidismo? Son el déficit de yodo, ¿sí? Trastornos autoinmunes, neoplasias a ese nivel, ¿ok? Reitero, el 90% del hipotiroidismo es por un hipotiroidismo primario. Y la principal causa de este hipotiroidismo primario principalmente es autoinmune. Y también se le sigue el déficit de yodo. El paciente con hipotiroidismo puede tener bocio o no tener bocio, ¿sí? Se dice que el hipotiroidismo es autoinmune porque, o también denominado Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto, porque se dice que existe un factor desencadenante cualquiera que sea, va a desencadenar una memoria inmunológica y va a producir la producción de anticuerpos, como son la antiperoxidasa y la antitiroglobulina, que van a destruir a la glándula tiroides y por lo tanto va a disminuir por ese hecho la T3, T4 y compensatoriamente aumenta la TSH. ¿Sí?
En el momento, dada la evolución del hipotiroidismo, se dice que eh, al haber una disminución de la T3, T4 y el aumento de la TSH, la glándula tiroides llega a un momento donde llega a atrofiarse, a disminuir de volumen, por una lesión o necrosis o destrucción de las células foliculares. Reitero, el hipotiroidismo se puede presentar con bocio o sin bocio. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo? Pueden ver la imagen de abajo. Son facies mixematosas. ¿Me permiten un momentito, por favor? Bien. Eh, Pueden ver las dos fotos abajo. Entre las características más llamativas es la facies. Se denomina facies mixedematosa, que se caracteriza por la acumulación de ácido hialurónico, ¿sí? Y peptidoglucanos a nivel de la piel, que da una característica de un edema facial pálido, piel rugosa, seca, con, con pérdida o con más arrugas que lo normal. Eh, Existen algunos signos, como es el signo de Levi-Rose, que es la pérdida de la cola de la ceja. La nariz es más gruesa, los labios gruesos. Existe pérdida de cabello, edema periorbitario. Hay una palidez generalizada. A nivel bucal existe macroglosia, es un aumento de la lengua. Eh, Va a comprometer la faringe, por lo tanto va a haber ronquera, signos de apnea, síndromes de apnea del sueño. A nivel general existe un aumento de peso. A nivel cardiovascular existe, no se olviden que las hormonas tiroideas controlan la contractibilidad del miocardio, ¿sí? Entonces, si está habiendo disminución de T3, T4, por lo tanto va a haber una disminución en la contractibilidad, tendencia a la bradicardia, tendencia a la hipotensión arterial por disminución de la resistencia vascular periférica. A nivel del sistema respiratorio, existe una retención de dióxido de carbono e hipoxia, es decir, no tienen una buena mecánica ventilatoria. A nivel gastrointestinal, estos pacientes, las hormonas tiroideas regulan la motricidad intestinal. Por lo tanto, estos pacientes tienden al estreñimiento, a la constipación. A nivel gástrico, tendencia a la gastritis. Ah, eh, una de las características que tiene a nivel gástrico el hipotiroidismo, ya que es una patología autoinmune, también hay anticuerpos a nivel gástrico que van a producir lo que es la anemia perniciosa, es decir, la falta de formación de, de sangre a través de la absorción de nutrientes. A nivel sexual, femenino y masculino, inhibe la conversión de las gonadotropinas. Hay una disminución de luteinizante y folículo estimulante, lo que les lleva a la infertilidad. En el hombre hay eyaculación precoz, impotencia sexual, disminución de líbido, también hay infertilidad. En la mujer hay trastornos menstruales, siempre una de las manifestaciones más llamativas a nivel ginecológico es los sangrados e incluso la menorrea en algunos momentos. Bien, a nivel óseo, osteoarticular, hay una disminución en la calcificación, en la mineralización, por lo tanto hay mayor tendencia a las fracturas. A nivel del sistema nervioso central, no se olviden que las T3, T4 son importantes al desarrollo del sistema nervioso central. Por lo tanto, estos pacientes durante el embarazo, si desencadenan un hipotiroidismo, posiblemente va a haber un retardo del crecimiento del sistema nervioso central y desarrollo del mismo. Eh,
Los pacientes con hipotiroidismo a nivel neurológico son bradisíquicos, tendencia a la somnolencia. Entonces, también hay repercusión neurológica. A nivel general hay intolerancia al frío. Los reflejos, los reflejos que los reflejos a nivel del sistema nervioso central y periférico, hay una retardación de los reflejos, especialmente de los reflejos aquilianos y rotulianos, que es una característica cuando uno valora a un paciente con hipotiroidismo. Si vemos que los reflejos están disminuidos y tiene otras manifestaciones, entonces nuestro diagnóstico presuntivo va a ser hipotiroidismo. Entre otras de las manifestaciones son estos pacientes a nivel general que tienen tendencia a la hipotermia, ¿sí? Bien. Entonces, son una serie de manifestaciones del hipotiroidismo. Básicamente, les reitero, una disminución de las hormonas T3, T4 repercute a nivel sistémico. Todos los sistemas están afectados. Y lo principal que ustedes tienen que reconocer es la facies. Cuando uno ya ve esa facies, ya dice este paciente parece que es hipotiroidea. Entonces, haces la anamnesis, investigas y efectivamente pasas al siguiente plano, que es la cuantificación hormonal. Pueden ver acá, es otro gráfico donde nos muestra todos los sistemas, el sistema del crecimiento y desarrollo, el sistema nervioso central, el trastornos en el desarrollo gonadal, psíquico, cutáneo, en general, digestivo, respiratorio. Entonces, son una serie de manifestaciones que tiene el paciente con hipotiroidismo, ¿sí? Principalmente la facies, a nivel neurológico somnolientos, psíquicos, siempre están de sueño, la piel es bien seca, intolerancia al frío, estreñidos, bradicárdicos, ¿sí? Bien, ¿cómo yo puedo llegar al diagnóstico de hipotiroidismo? No se olviden que en la endocrinología los tres pilares para el diagnóstico es historia clínica, anamnesis, revisión clínica, sintomatología. El segundo paso es la cuantificación hormonal, de acuerdo a la patología que uno esté pensando. Y el tercer paso son exámenes de gabinete. Lo mismo ocurre en el hipotiroidismo. Al evaluar a un paciente con hipotiroidismo, tenemos que identificar signos y síntomas de hipotiroidismo. Todo lo que les he mencionado. Podemos utilizar esta escala, que es la escala de Zulewski, que nos da un puntaje, un score, para identificar si se trata posiblemente de un paciente con hipotiroidismo. ¿Sí? Tienen el puntaje ahí abajo. Ya un puntaje donde les dice, ¿no? Rango normal menor a 2 puntos, intermedio entre 2 y 3, arriba de 5, diagnóstico hipotiroidismo. Entonces, lo único que tienen que hacer utilizando esta escala es preguntar, identificar si tiene todos estos síntomas, darle un puntaje y hacer la sumatoria. Y si ustedes ven que tiene rango de diagnóstico, rango intermedio, el siguiente paso va a ser la cuantificación hormonal. Entonces pedirán T3, T4 y TSH. No se olviden que les he mencionado que la T3 y T4 libre es la que tiene importancia clínica y química, ¿sí? La libre, la que no está unida a proteínas. Entonces no se olviden pedir siempre TSH, T4 libre, T4, T3 libre, T4 libre. ¿Ok? Bien, ustedes han identificado un paciente que posiblemente tiene bradicardia, una facies mixedematosa, intolerancia al frío, su piel es bien seca, ¿sí? Entonces ustedes piensan que posiblemente se trate de un paciente con hipotiroidismo. Le piden hormonas tiroideas. ¿Y cuál es el estudio que ustedes tienen que hacer? ¿Qué algoritmo tienen que utilizar? Pueden ver acá los diferentes tipos de hipotiroidismo. TSH normal y T4 libre normal, eutirismo. No hay patología. Si encontramos TSH alta, ¿sí? T4 libre baja, diagnóstico hipotiroidismo primario. Cuando encontramos TSH normal o baja y T4 libre baja, hipotiroidismo secundario o terciario. ¿Sí?
para que me entiendan. Como está habiendo una disminución de T3, T4 a nivel de la tiroides, compensatoriamente existe un aumento de la TSH. Entonces, hipotiroidismo es T4 libre bajo y TSH en compensación alto. ¿Sí? No se olviden eso. T4 libre abajo, TSH arriba. Entonces, hipotiroidismo. Lo contrario del hipertiroidismo. Mayor aumento de hormonas, T4 aumentada y TSH baja. Entonces, cuando hablamos de hipotiroidismo, TSH alto y T4 bajo. ¿Sí? El 90% es un hipotiroidismo primario. Entonces, cuando ustedes piden un laboratorio, lo único que tienen que buscar es esto. TSH y la T4 libre y hacer la interpretación de acuerdo a los valores que encuentran. Una particularidad que tiene el hipotiroidismo es el hipotiroidismo subclínico. Subclínico. Es decir, aquel hipotiroidismo que no tiene manifestaciones clínicas, ¿sí? Pero que presenta laboratorialmente T4, TSH levemente elevada y T4 normal. Cuando yo hablo de hipotiroidismo primario clínico, no se olviden, TSH alto y T4 bajo. Pero ¿qué pasaría si yo encuentro un TSH levemente elevado? Cumple el criterio de hipotiroidismo, pero no encuentro el T4 bajo, sino está normal. ¿Me dejo entender? El valor normal de TSH es de 5 a 20 unidades ml. ¿Sí? Si está arriba de 20 unidades ml y la T4 está debajo del valor normal, hipotiroidismo primario. Pero si encuentro un TSH de 8, 10 y T4 normal, yo tengo que darle el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. La pregunta siguiente sería, ¿le doy medicación o no le doy medicación? En el hipotiroidismo primario, lógicamente sí. Le falta T3, T4, hormonas tiroideas. Entonces tengo que hacer una reposición hormonal, principalmente con levotiroxina, T4. Entonces, sí está indicado. Pero en el hipotiroidismo subclínico, la T4 libre está normal. ¿Le doy medicación o no le doy medicación? Bien. Reitero. Podemos hacer exámenes de gabinete, salvo y cuando exista bocio, por ejemplo, una ecografía, una radiografía simple de cuello para ver si este bocio es grande, está comprimiendo estructuras vecinas. Luego, en el hipotiroidismo no necesitas más estudios, ¿sí? Cuantificación hormonal, exámenes de gabinete muy básicos, como es una ecografía simple, ¿ya? Para identificar si este hipotiroidismo está con bocio o no está con bocio. También tenemos que pedir anticuerpos en todo paciente con hipotiroidismo. Los anticuerpos, como son la antiperoxidasa y la antitiroglobulina presentes, positividad de estos, nos indica que el hipotiroidismo es de causa autoinmune, el hipotiroidismo de Hashimoto, que es una de las principales causas de hipotiroidismo. Luego le sigue el hipotiroidismo por déficit de yodo. ¿Ok? Bien. Tratamiento. Lógicamente, si estamos hablando de que hay una disminución de T3, T4, por lo tanto tengo que reponer este déficit con hormonas, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? La levotiroxina. A dosis de 1.6 microgramos kilogramo día. Existen muchos esquemas, pero básicamente si queremos manejar el kilo peso, esta es la dosis. Puedo utilizar de acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad, menor de 45 años, 100 microgramos. Mayores de 45, 50 microgramos. Cardiópatas y embarazadas entre 25 y 50 microgramos. Pero también puedo utilizar la levotiroxina en relación a la TSH. Si la TSH, no se olviden que el valor normal de TSH en algunos laboratorios es encima de 4, ¿sí? Y encima de 5. Si encuentro un TSH entre 4 y 8, utilizo 25 microgramos. Si tengo un TSH entre
8 y 10 utilizo 50 microgramos. Y si tengo un TSH de mayor a 12, 75 o más microgramos. Bien, son diferentes esquemas que nos dicen cuánto debo utilizar. Y el parámetro para monitorizar el tratamiento es la TSH. Es decir, si yo quiero aumentar o disminuir mi dosis, tendré que valorar principalmente la TSH cada 3 meses, cada 6 meses, en su control respectivo. Si sigue aumentando, aumentarle la dosis. Si ya está disminuyendo, ya está entrando a parámetros normales, disminuyo la dosis. ¿Sí? Al hacer esta reposición hormonal, lógicamente los síntomas van a mejorar. Se dice que a las 6 semanas de haber iniciado este tratamiento ya empiezan ya no presentar estas manifestaciones del hipotiroidismo. Bien. ¿Qué hacemos con el hipotiroidismo subclínico? Es decir, TSH ligeramente elevada, pero T3, T4 normal, libre, normal. No cumple el criterio de hipotiroidismo clínico. El hipotiroidismo clínico es levotiroxina, reposición hormonal. Pero un subclínico no tiene el criterio de T4 bajo porque está normal. Entonces, se dice que en estos pacientes, cuando la TSH no está encima de 10, de ese valor, puede ser expectante, es decir, posiblemente se resuelva ese hipotiroidismo sin medicación y hacer controles cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, tanto clínicamente como hormonalmente. La mayoría de los casos, como les menciono, si el valor de TSH no está encima de 10, posiblemente se va a resolver en forma espontánea. Pero si la TSH está encima de 10, hay presencia de anticuerpos, antiperoxidasa principalmente, presenta un bocio grande por indicaciones estéticas cuando presenta el bocio, cuando hay signos inespecíficos como depresión, estreñimiento, cansancio que limitan la actividad de la persona, son indicaciones, son criterios para iniciar reposición hormonal. Por lo tanto, en estos tipos de pacientes se utiliza la levotiroxina en dosis muy bajas, de 25 a 75 microgramos. Estos son los únicos criterios que nos dicen que podemos utilizar levotiroxina como reposición hormonal cuando cumplan estos criterios el paciente hipotiroideo. Pero si no cumple estos criterios, el hipotiroidismo subclínico no requiere levotiroxina. Cuando ustedes vean pacientes con hipotiroidismo, se van a encontrar muy frecuentemente al hipotiroidismo subclínico. Y lógicamente el paciente les va a decir, no, si tengo estas manifestaciones, ¿por qué no tomo mi medicamento? ¿Por qué no me da algún medicamento? Lastimosamente el hipotiroidismo clínico solamente está indicado la reposición hormonal cuando cumple estos criterios. ¿Sí? Entonces el hipotiroidismo subclínico es un hallazgo laboratorial muy frecuente. Entonces tienen que estar ya habituados a utilizar estos criterios. ¿Sí? Bien. Vamos a otra patología, lo que es el coma miexedematoso. ¿Sí? El coma miexedematoso es la gran disminución de T3, T4 a nivel de la glándula tiroides. Es el extremo del hipotiroidismo. El coma miexedematoso es la expresión final del hipotiroidismo que conlleva a un riesgo de vida. Es decir, un coma miexedematoso posiblemente tiene gran predisposición a fallecer, a tener alta mortalidad. ¿Sí? Bien. Es como yo les dijera, crisis tirotóxica, la complicación del hipertiroidismo, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, complicación de la diabetes mellitus. Son patologías agudas que requieren un diagnóstico precoz y la conducta precoz. ¿Sí? Bien. Reitero, definición de coma miexedematoso, la gran disminución en la producción de T3, T4, por lo tanto hay una mínima o nula estimulación de los órganos periféricos por estas hormonas. Y los efectos seguramente van a ser más severos, ¿no? ¿Qué factores pueden desencadenar el coma miexedematoso? Pacientes que tienen hipotiroidismo, que paralelamente
puede que no hayan sido diagnosticadas o no están recibiendo la medicación adecuada, pero que tienen un factor colateral, un factor coadyuvante que va a desencadenar el coma mixedematoso. Pacientes con sepsis, infecciones, gran exposición al frío, pacientes con patología cardiovascular, un infarto, insuficiencia cardíaca, accidentes, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, accidentes cerebrovasculares, hemorragias digestivas, tromboembolismo pulmonar, suspensión brusca de la levotiroxina en pacientes que están siendo tratadas por hipotiroidismo, administración de yodo en el hipertiroidismo. Entonces, un paciente hipotiroidea, diagnosticada o no, pero que presente estos factores que van a desencadenar el coma mixedematoso. ¿Sí? Pueden ver la facies. Es una paciente con hipotiroidismo en el lado derecho. ¿Sí? Pero que lastimosamente ha desencadenado un coma mixedematoso. Y tenemos la facies cuando ha desencadenado su coma. Mayor edema facial. Pueden ver la facies, una piel rugosa, estrías. Entonces ya está intubada la paciente. Entonces la misma persona. ¿Cómo puede cambiar su facies cuando desencadena el coma mixedematoso? Este tipo de facies son las que ustedes tienen que acostumbrarse a identificar. ¿Sí? Muy bien. Manifestaciones. Todas las manifestaciones del hipotiroidismo, pero en un extremo severo. ¿Sí? Gran hipotermia, bradicardia, hipotenso, somnoliento llegando al estupor, la facies edematosa más marcada, edema a nivel distal. Pueden ver estas fotos. Esta facies el diagnóstico diferencial de esta facies sería una insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Podría ser. Entonces tenemos que acostumbrarnos a identificar esta fases. Sintomatología del coma mixedematoso. Existe una triada que es hipotermia, hipocapnia, ¿sí? Hipoglicemia. Esta triada muchas veces no se cumple, pero principalmente va a haber alteración del estado de conciencia. Son pacientes con somnolencia llegando al estupor. Pacientes que tienen hipotermia sin causa que haya desencadenado. Y son pacientes que tienen mala mecánica ventilatoria. ¿Sí? Entonces son estos tres signos principales que nos pueden hacer llamar la atención, que es un coma mixedematoso. Lógicamente hay otros signos, como es la hipoglicemia, la bradicardia, el edema, ¿sí? Pero principalmente hay hipotermia, hipoxia, mala mecánica ventilatoria, hipoglicemia, entre otros, ¿no? También acá pueden utilizar una escala, ¿sí? Donde pueden ver un score para el coma mixedematoso. Ya le da una puntuación más alta. Bradicardia, ausencia 0. Una frecuencia cardíaca de 50 a 59, 10 puntos. 40 a 49, 20 puntos. Si está menor a 40, 30 puntos. Yo tranquilamente con esta bradicardia yo podría confundir con una enfermedad de Chagas, por ejemplo. ¿Sí? Hay derrame pericárdico. No se olviden que en el hipotiroidismo puede haber ascitis, puede haber derrame pleural, pericárdico, ¿sí? Le dan un puntaje de 10, edema agudo 15, cardiomegalia 15 y así. A nivel neurológico lo mismo, le dan una puntuación. Y pueden ver la disfunción de la termorregulación. Una temperatura debajo de 32, 20 puntos. Yo creo que les va a llamar la atención a cualquiera que evalúe